Hay árboles en los que se apoya un bosque, puede que no sean los árboles más viejos, ni los más grandes, ni los más altos, puede que no se distingan de la mayoría de los otros árboles, pero por algún motivo son las plantas que dieron un paso decisivo en el subsuelo, que inclinaron el tronco en la dirección debida en el momento debido y abrieron el camino a sus congéneres para transformar en bosque una simple arboleda. Lo mismo ocurre con los libros. En unos cuantos de ellos se apoya nuestra biblioteca. Puede que no sean los más viejos, ni los que más amemos, ni los que hayamos leído más veces, pero por algún motivo han determinado la dirección y el carácter del conjunto. Fabio Moravito. Sin dudas, los aportes de la red Atenea y las conceptualizaciones de quienes la han fundado se constituyeron como parte de los árboles en los que se apoyó el bosque de las indagaciones e ideas en mi recorrido investigativo en torno a la salud mental y las migraciones. La investigación es un proceso complejo que incluye numerosas actividades. Dentro de ellas, la construcción de la propia biblioteca tiene implicancias invaluables. Significa descubrir cuáles han sido los libros columna en los que nos apoyamos para la elaboración de nuestras producciones académicas, así como requiere de la detección de los intentos de forzamiento al introducir un libro en un espacio para el que no fue pensado, y la posibilidad de dilucidar qué lugares vacíos justifican la existencia de la propia escritura. La edificación de bibliotecas como actividad continua y nunca solitaria en el campo de las migraciones tiene la potencia de movilizar el descentramiento respecto de los propios libros saberes y de propiciar la invención de aquello que aún está por advenir. En ese sentido, quiero compartir con ustedes que me emociona y me honra estar participando en este congreso organizado y llevado adelante por aquellas personas que escribieron algunos de los libros en donde se apoyó mi propia biblioteca. Cuando hace 15 años me acerqué al abordaje de la intersección entre salud mental y movilidad humana, esa aproximación estuvo animada por necesidades y preguntas concretas que en aquel entonces se encontraban alejadas del mundo de la academia. Trabajaba en un programa de salud colectiva con personas migrantes provenientes de países limítrofes. También en un programa de reasentamiento para familias refugiadas que arribaban a la Argentina con el apoyo del ACNUR. Mediante aquellas experiencias, empecé a interrogarme respecto de los efectos de los desplazamientos territoriales en la subjetividad. También dimensioné la importancia de estudiar los fenómenos de encuentros y desencuentros establecidos dentro de aquellas instituciones dedicadas a la atención del sufrimiento humano, entendiendo que cuestiones culturales, económicas, políticas y sociales también influyen en los actos supuestamente asépticos de salud. En un principio mi interés académico se orientaba a conocer cuáles eran las problemáticas de salud mental más frecuentes en las infancias migrantes de países limítrofes. ¿Había una especificidad en sus motivos de consulta? ¿De qué sufrían? ¿Por qué? ¿De qué modos el desarraigo migratorio podía incidir en la producción de padecimiento mental? Aquellas preguntas encontraban su apoyatura en los pilares de una biblioteca que me había construido en aquel entonces durante mi carrera de grado como psicóloga. Sin embargo, a partir del atravesamiento por lecturas provenientes de distintas disciplinas, de los diálogos con mi directora de tesis, Alejandra Barcala, que es referente en salud mental comunitaria e infancias en Argentina, de docentes y pares, comprendí que los interrogantes que antes me guiaban no lograban contemplar el fenómeno en su verdadera complejidad. A su vez, estaban, imperceptiblemente para mí, vinculados con una mirada psicopatologizante que invisibilizaba algunas aristas ineludibles respecto de aquello que me proponía estudiar. Era necesario advertir que el duelo migratorio no sería, en sí mismo, el único causante de sufrimiento, y que las respuestas que los equipos profesionales y la sociedad de destino brindan ante dicha población también forman parte del proceso de salud, padecimiento, atención y cuidados. Me vino imperiosa la tarea de desustancializar la noción de padecimiento mental y considerar un modelo de determinantes sociales de la salud
para incluir los efectos que las condiciones objetivas de vida generan en la salud mental de las personas migrantes. Comencé a cuestionar de qué modos la formación profesional PSI modela las propias posibilidades de dimensionar problemas e intervenciones, tendiendo a interpretar aquello que acontece a nuestro alrededor desde una lógica monocultural. Con el advenimiento de preguntas distintas, descendientes de la reproducción de asociaciones entre los libros de una nueva biblioteca autopoética, dejé de interrogarme únicamente respecto a lo que le acontecía a ellos, los migrantes, para empezar a interpelar la propia identidad profesional. Esto implicó el corrimiento desde una mirada exotizante que se interrogaba por aquello que se encarna en los otros, sobre quienes recae la figura de extranjería, hacia una mirada capaz de verse a sí misma mirando, tornándose elemento de indagación y problematización. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes algunos resultados de mi tesis doctoral, enmarcada en el doctorado en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y que fue financiada por una beca otorgada por CONICET. La investigación, desarrollada desde una perspectiva de salud mental comunitaria y un enfoque de derechos, aborda el entrecruzamiento entre el campo de la salud mental, las infancias y las migraciones regionales, a partir de entramados de desarrollos teóricos provenientes principalmente de la psicología, antropología, sociología, filosofía y salud colectiva, de marcos normativos y desde las perspectivas tanto de profesionales de la salud mental del sector público estatal de la ciudad de Buenos Aires, como de familias migrantes latinoamericanas que residen en aquella ciudad. Así la tesis se propuso alojar en su seno a diversos saberes, no solo incluyendo a aquellos saberes expertos provenientes de las universidades, sino también a los que poseen los conjuntos sociales y que han sido históricamente sometidos. La tesis estuvo orientada a analizar los procesos de atención y cuidado en salud mental infantil en contextos de migración y comprender los modos en los que se construye la categoría de problemas de salud mental para nominar las afectaciones o situaciones conflictivas atravesadas por aquellas niñas y niños. Para ello se exploran itinerarios terapéuticos, se identifican valoraciones respecto a las experiencias vivenciadas por las familias migrantes en el sistema de salud, se caracterizan las concepciones de las o los profesionales tratantes en torno a las condiciones de producción de sufrimiento psíquico y los abordajes utilizados, así como se describen las participaciones de otros actores sociales e instituciones más allá de los provenientes del sector salud. Para contextualizar brevemente el estudio, es importante señalar que en la era de las migraciones hay personas provenientes de diversos países, orígenes étnicos, clases sociales y edades que modifican sus lugares de residencia, lo que genera que los procesos migratorios hubiesen devenido en un rasgo estructural en el orden mundial actual. La cantidad de personas migrantes internacionales ha crecido en los últimos 50 años y su proporción en la población mundial también aumentó. En 2020, el 3,6% de la población mundial estaba compuesta por migrantes internacionales y en Argentina es el 4,2% de la población que ha nacido en otro país, destacándose la mayor proporción de inmigrantes provenientes de Paraguay y Bolivia y de otros estados de la región no fronterizos, como Venezuela, Perú y Colombia. En la ciudad de Buenos Aires, más del 37% de sus habitantes proceden de otros países. Si bien los desplazamientos territoriales tienen un indudable potencial auspicioso, los mismos también pueden generar afectaciones a la salud mental de quienes los emprenden, así como intentos diversos por disminuir el malestar. La relación entre la migración y la salud es dinámica, y las personas migrantes no están automáticamente destinadas a sufrir problemas de salud mental. Las dificultades de las personas migrantes y refugiadas en el acceso a derechos y su atravesamiento por condiciones de vida y trabajo desventajosas en el país de destino pueden afectar su salud mental. De ese modo podemos afirmar que no hay un problema intrínseco en las infancias migrantes,
sin considerar los modos en los que la sociedad de acogida, sus políticas públicas, legislaciones y aún las prácticas de profesionales en las instituciones educativas y de salud también pueden generar padecimiento o construir salud. Este trabajo recupera una dimensión de la investigación que busca echar luz tanto sobre los itinerarios terapéuticos de infancias en contextos migratorios en Argentina, como sobre la importancia que debiera atribuirse a la noción de interpretaciones, aunque no en el sentido psicoanalítico del término, sino más ligado a la noción planteada por Nancy Fraser. La traducción o interpretación no es un simple pasaje o equivalencia entre palabras, sino que se tratan de actos e intervenciones que tienen implicancias muchas veces indelebles en la vida de otras personas. Nancy Fraser plantea que el Estado, para intervenir, interpreta las necesidades de las personas a partir de los discursos de los expertos. Las definiciones usadas por ellos tendrán una gran potencia prescriptiva porque implicarán efectos en el planteo de soluciones y en las acciones que se ejecuten. En la interpretación de problemas, de necesidades e identidades, el Estado también construye sujetos sociales infantiles. La autora propone que el discurso de los expertos se constituye en un medio para traducir aquellas necesidades de las personas en objetos de la intervención estatal. Nos dirá que hay una operación de reescritura que traduce las necesidades politizadas en necesidades administrativas. Por eso, en función de reconocer la potencia que tienen los discursos expertos para la comprensión y el abordaje de los fenómenos ligados a las infancias en contextos de movilidad humana, surge el objetivo de esta ponencia. De manera sintética, quisiera señalar algunos aspectos metodológicos de la investigación. Se utilizó un diseño exploratorio descriptivo que se enmarcó en un abordaje metodológico cualitativo. Y en cuanto a las técnicas de producción y recolección de datos, se apeló a distintas técnicas que compusieron un mosaico de materialidad heteróclita y que, lejos de redundar en un análisis de resultado fragmentario, se intentó recomponerlos en una amalgama de elementos diversos pero complementarios. Se desarrollaron entonces 15 entrevistas semiestructuradas a profesionales que trabajaran con infancias en distintos efectores de la red de salud mental infanto-juvenil del subsector público de la ciudad, un hospital monovalente, un centro especializado en salud mental, un hospital general de agudos, un hospital pediátrico y un centro de salud, así como en un centro de asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos en la misma ciudad que brindaba apoyo a personas migrantes. También se procedió al método de historias de vida con 4 madres y un padre de familias migrantes latinoamericanas que allí residieran en la ciudad de Buenos Aires, provenientes de Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. A su vez, 2 niñas y un niño en contextos de migración regional también participaron de entrevistas. Además, entrevistaron a 11 informantes claves con experiencia específica en el trabajo con población migrante, ya sea como funcionarios públicos a nivel nacional o local, investigadores y profesionales que abordaran estas temáticas e integrantes de equipos de orientación escolar de escuelas públicas de la ciudad. Dado que, según había identificado en mi tesis de maestría, las escuelas son derivadores de estudiantes a los servicios de salud mental y forman parte del proceso de detección de sufrimiento psíquico de las infancias migrantes. También se mantuvieron conversaciones personales e informales con otros 7 informantes clave. Se realizaron pedidos de información pública a organismos gubernamentales como la Agencia Nacional de Discapacidad, la Secretaría de Salud Mental, y también se recurrió al relevamiento y al análisis de diversos datos secundarios. Para el análisis de los datos cualitativos se siguieron enfoques procedimentales y se hizo un análisis de contenido buscando interpretar la información de carácter analítico e identificar insistencias, diferencias y tensiones entre los discursos recabados. En cuanto a los resultados, existen distintas instituciones y actores que participan en el reconocimiento de situaciones problemáticas en términos de salud mental de niños y niñas en contextos migratorios, así como en los intentos de brindar respuesta ante los mismos. Es una composición heterogénea en la cual los profesionales del campo de la salud mental no son los actores exclusivos,
pero sí cumplen un rol muy importante. Si bien el acceso a los tratamientos en el campo de la salud mental conlleva una dimensión subjetivante e implica el acceso a un derecho fundamental, en los procesos de atención y cuidado también aparecieron tensionadas algunas dimensiones medicalizantes. Resulta paradójico que en muchos casos, aun partiendo de la base de que existen diferencias culturales irreductibles, los parámetros para evaluar a aquellas infancias y darle respuesta a sus problemáticas se continúa ejecutando desde una lógica etnocéntrica y monocultural. En la tesis se identificó la presencia de interpretaciones psicopatologizantes de los malestares de las infancias migrantes en los discursos expertos, identificándose tres principales procesos. El primero, patologización de procesos esperables y normales en los procesos migratorios. Las migraciones implican trabajos psíquicos que realizar y requieren tiempos necesarios para desarrollarlos. Esperar o demandar que el desplazamiento no sea una vivencia que se experimente a veces con tristeza o dificultades puede conllevar a la patologización de reacciones esperables y saludables. En ese sentido, se vislumbró que había profesionales de diversos sectores que proceden a realizar diagnósticos prematuros, al considerar como patológico el no adaptarse demasiado rápidamente a la sociedad de destino, a sus reglas y tiempos. Esto se configura en un obstáculo, tanto en la estrategia de establecer un tiempo de detención que evite la psicopatologización precipitada del sufrimiento que forma parte de la vida, como en la posibilidad de explorar lo singular de cada trayectoria migrante. 2. Etiquetamiento de conductas diferentes como anómalas. Se detectó la interpretación como anómalas o perturbadas aquellas conductas diferentes a las supuestamente esperables en un ilusorio conjunto homogéneo de la infancia argentina. De ese modo, habría una interpretación de lo disímil en tanto desviado, y se tendería a buscar la normalización sin interrogarse por los contextos en los cuales dichos comportamientos se producen. En algunos casos, aquellas anomalías podrían atribuirse a cuestiones culturales que devendrían como factores explicativos, atribuibles tanto a las infancias como a los modos de crianza de sus familiares. Muchas veces esas formas de criar son menospreciadas y consideradas arcaicas, disfuncionales, produciendo una lectura estigmatizante e incluso denigrante de las formas de vida de amplios conjuntos poblacionales. Al interpretar la diferencia como patología, se genera un eclipsamiento de las condiciones contextuales y de la problematización respecto de las propias ignorancias que los equipos tratantes tienen respecto de aquello que desconocen, pero presuponen. De ese modo se cae en un error de traducción y de diagnóstico, enchastrando la identidad ajena al convertir lo que le acontece en una etiqueta. 3. Desplazamiento de las problemáticas sociales complejas a la esfera de responsabilidades de los trabajadores y trabajadoras de la salud. El padecimiento de las infancias migrantes no es un mero efecto del desplazamiento territorial, sino que intervienen múltiples determinaciones en su producción. Algunas de ellas están fuertemente vinculadas a los modos en que la sociedad de acogida, las legislaciones, instituciones y agentes del Estado reciben y brindan sus tratos a esta población. De ese modo, si se patologizan las conductas de un niño o niña que experimenta malestar por los modos en que el Estado y la sociedad lo tratan, se estaría tropezando con una de las consecuencias de la medicalización: delegar en personas expertas la atención de problemas humanos y fijar definiciones médicas para abordar conflictos sociales. Así, aquellos problemas que debieran resolverse de manera colectiva son individualizados y psicologizados, expulsando el debate respecto de la pobreza y la desigualdad. En resumen, al interpretar con una clave patologizadora las conflictivas presentadas por los niños y las niñas en contextos de migración regional, se produce un reduccionismo. El mismo traduce la complejidad de malestares y desafíos que atraviesan las infancias migrantes
en tanto problemas psicológicos o psicopedagógicos o fonoaudiológicos individuales. De esta manera, se intenta disminuir el sufrimiento a través de una modulación terapéutica que no necesariamente intervendrá sobre los cimientos estructurales sobre los que la problemática se monta. De manera complementaria, en la investigación se halló que la exposición de las familias migrantes a distintos conocimientos, experiencias, sentidos comunes e indicadores diagnósticos en la sociedad de destino influye en la interpretación que realizan en torno a lo que le sucede a su hijo o hija. De esa manera, al traducir lo que le acontece en términos de una problemática de salud mental, emerge la percepción de la necesidad de atención por profesionales que se dediquen a ella. Sería factible ubicar una apropiación de la conducta de ir a terapia como una práctica normalizada o esperable en el nuevo entorno porteño, a diferencia de las connotaciones que aquello tendría en otros países de la región. Además, en Argentina la atención en el sistema formal de salud público aparece como una posibilidad efectiva. Que el derecho a la salud sea restricto para todas las personas que residen en Argentina contribuye a que aquella alternativa terapéutica resulte viable en los itinerarios de las infancias en contextos de migración. Es posible señalar que la cultura sanitaria con la que arriban las personas migrantes puede transformarse, puede adquirir nuevos elementos, yuxtaponerlos junto a los históricos y abigarrarse. Esa yuxtaposición resquebraja la adjudicación de una fidelidad hermética de las comunidades migrantes a determinados marcos culturales. No hay una adherencia inquebrantable ni una parálisis de movimiento entre los conjuntos sociales y los modelos de atención. Sin embargo, las poblaciones migrantes que quizás no hubiesen apelado en sus países de nacimiento a intervenciones de profesionales de la salud mental, ya sea por la significación social del sufrimiento psíquico y sus abordajes profesionales o por las barreras en la accesibilidad a los mismos, en Ciudad de Buenos Aires a veces optan por hacer uso de ellos. De todos modos, aunque las familias migrantes puedan elegir solicitar atención en el sector formal de salud, aquello no implica que sea el único abordaje elegido. Para finalizar, y a modo de síntesis, es fundamental vislumbrar los efectos de las interpretaciones, de las traducciones que el discurso experto produce y expande en torno a las problemáticas y desafíos que se presentan en las personas migrantes. Debemos evitar traducir como trastornos o fallas aquello que en realidad se constituyen diferencias que nos interpelan o incluso cuestionan nuestras herramientas profesionales. Los diagnósticos no son la realidad en sí misma, son teorías que intentan explicarla. Entonces, cuando diagnosticamos e intervenimos, estamos haciendo referencia no solamente a aquellos padecimientos o cuadros que supuestamente portan de manera objetiva a las demás personas. Es necesario genealogizar las propias prácticas disciplinares y entender que las mismas surgieron en determinados contextos históricos, sociales y geográficos. Para concluir, propongo retornar a los inicios de este trabajo y plantear que para el abordaje con personas en contextos de diversidad es menester identificar en qué medida los libros que estaban incluidos en nuestras repisas resultan insuficientes para abordar la complejidad existente, descubrir qué textos invaluables nos esperan en bibliotecas de otras latitudes y desarrollar la lucidez para detectar los intentos de forzar la introducción de un libro en un espacio para el que no fue pensado. Encuentros como este encienden diálogos y promueven una polifonía necesaria ante la miopía que genera la proliferación de lo idéntico. Muchas gracias.